Superar un desamor o hacer un duelo no es fácil, y menos en medio de la nada, lejos de la familia, incomunicado y muerto de frío en la Antártida. Como tampoco es fácil hacer ciencia y mucho menos una película independiente con pocos recursos y en condiciones extremas. Dos colombianos, la científica Natalia Jaramillo y el cineasta Nicolás Ordóñez, hicieron maletas y cruzaron medio mundo en un barco para llegar hasta la Antártida y grabar contra viento y marea. Ventana de tiempo. Andrés Sanín se asomó a su ventana para sentir en cuerpo ajeno las penurias de un duelo en el fin del mundo. Tú ves que la ola viene y el barco hace así, ¡ah! Y de pronto, ¡págate! Es un choque así de, ¿no?, la naturaleza en todo su esplendor. Es una cosa muy violenta. Una vez que tú cruzas el mar de Drake, se abre una ventana de tiempo, una ventana que permite cruzar ese mar, pero después no sabes cuándo puedes regresar, porque el continente manda. Es lo más parecido a estar como en un limbo absoluto. Se acabaron las noticias, se acabó todo. O sea, no sabes nada de nadie ni de nada. Hay que estar muy loco por el cine, por la ciencia y lo desconocido, para lanzarse al mar a 20 grados bajo cero. Navegar hasta la Antártida con una cámara al hombro y hacer una película de amor. Son una científica en el fin del mundo. Tenía un equipo muy pesado, entonces me enterraba hasta más allá de las rodillas. Decía como, ¿y ahora qué hago? Esa proeza de hacer cine de autor entre el hielo, con una maleta al hombro y con los dientes, unió a dos colombianos muy distintos. A la científica bogotana Natalia Jaramillo, que iba rumbo a su 5ª expedición a la Antártida. Nunca nos despedimos, tú y yo, y pensé en ti, quisiera como de alguna manera despedirme. Y el cineasta Nicolás Ordóñez Carrillo, que había estudiado cine en Cuba con García Márquez y tenía varias películas encima, pero soñaba con dirigir una película en el fin del mundo, así fuera con una cámara al hombro y contra viento y marea. El mar de Drake. El mar de Drake. El más peligroso del mundo. Uno se tenía que poner todo el vestuario, o sea, como todos los trajes estos, donde uno quedaba así como muy inmóvil, y para poder bajar a tierra, hacer cualquier cosa en tierra, había que bajar por una escalerita de estas de gato a la otra embarcación, pero todo eso con los equipos a cuestas, con el traje ese, con todo, o sea, como, no. Cada vez que decían que había que bajar a tierra, yo era como, oh, otra vez este riesgo. Si tú saltas por la borda en la Antártida, tienes 15 segundos y mueres a los 15 segundos, exactamente por la temperatura del agua. Hijo de una documentalista y de un abogado amante de los libros, logró convencer a un almirante de seguirle la cuerda con su película y pasó todo tipo de pruebas físicas y hasta de polígrafo para unirse a la última expedición que haría la Armada colombiana hasta la Antártida. No se necesita más de una maleta para poder hacer cine. Tuve que hacerme 50 exámenes médicos, me hicieron polígrafo para poderme montar al buque de la Armada. La primera pregunta era, ¿estamos en Bogotá? Sí. La única de la que yo estaba seguro era esa. Superado hasta el polígrafo, estaba listo para cumplir su sueño de unirse a Natalia y a otros científicos colombianos que se iban en un buque de la Armada hasta la Antártida. Pero un cáncer muy agresivo atacó a su papá y el viaje empezó a naufragar, pues no quería correr el riesgo de irse y no volverlo a ver. Él un día me citó acá en su casa y me dijo, mire, yo me voy a hacer todos los remedios posibles porque yo quiero o aliviarme para que usted pueda hacer ese viaje, que sé que es muy importante, o simplemente irme ya del todo para dejarle el espacio libre que usted igualmente pueda hacer el viaje. Lo que no quiero son tintas medias. Y así fue. Después de esa conversación, 15 días después, él se puso muy grave y murió. Hecho polvo y sin procesar que de su papá quedaban solo las cenizas, que enterró mucho después bajo un árbol, se despidió de su esposa y sus 2 hijas. Se puso la camiseta de marinero y como buen aventurero prendió motores rumbo hacia lo desconocido. Miedos míos siempre están absolutamente ligados a mi familia, a mis hijas, que sucediera una catástrofe, pues dejarlas solas. Natalia, más aguerrida que Nicolás, soñaba desde muy joven con conquistar el cielo en un avión, pero terminó volando drones como historiadora
geógrafa y cartógrafa de la Universidad de los Andes, en varias expediciones científicas a lugares que nunca había pisado nadie. Las actividades de los científicos en general en Antártida son actividades muy exigentes. Estamos hablando de un espacio que es muy hostil con los seres humanos. No solo la temperatura, sino que es un lugar también muy seco, hay mucho viento, no hay infraestructura, no hay caminos, no hay nada. Natalia y Nicolás se encontraron en Punta Arenas, el extremo más al sur del continente. Ella no pudo disimular la tusa tan tenaz en la que andaba por cuenta de un desamor que la sorprendió en alta mar, cuando viajaba desde Cartagena. Entonces le digo, bueno, no, pues mira, me da tristeza contigo, pero sinceramente creo que puede ser bueno para la película. ¿Quieres hacer la película o no? Y me dijo, sí, totalmente. Y ella se llenó de eso. Así, cargados con el peso de sus propias penas, con sus equipos de científica y cineasta, y vestidos con trajes contra un frío que calaba los huesos, cruzaron el mar de Drake, en el buque ARC-20 de julio de la Armada Nacional, en busca del continente blanco, pero sobre todo de sí mismos. Pasa algo muy lindo y es que uno termina conociéndose mucho. Es un viaje completamente introspectivo cuando uno se lo permite. Como que los días sí se hacían largos, aparte porque son días de 22 horas de luz. O sea, no se hace de noche. Prácticamente yo no vi la noche casi nunca allá. Pese al entrenamiento y la emoción, Nicolás no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. Olas de hasta 16 metros de altura. Cuchillos de hielo en forma de icebergs y un mareo capaz de enfermar hasta los marineros más avesados, en donde era difícil dormir o no caerse de sus camarotes. Yo convivía en un cuarto con 10 o 12 marineros más, ¿no? Eran camarotes de 3 pisos. Bajarse de ese tercer piso era, un lío. Y eso moviéndose. Incluso los camarotes tienen correas opcionales, porque puede haber un momento en el que se pone tan malo el mar que si tú no estás amarrado, tú te caes. En un barco que estaba navegando muy cerca del nuestro, nos informaron por radio en la mitad de la travesía que un oficial salió a fumar un cigarrillo y se resbaló y cayó y chao. A los 3 días lo encontraron en una playa. Sabían cuándo se embarcaron, pero no cuándo volverían, y cruzar el mar de Drake era como atravesar un umbral hacia otro planeta, donde el tedio, el aislamiento, el paso lento de las horas y minutos podía enloquecer a más de uno. Pueblo chiquito, infierno grande. 150 personas encerradas en un buque, pues un lío. La cura contra la soledad, el mareo y el tedio fue estar siempre trabajando con su cámara al hombro y las botellas al mar con mensajes de WhatsApp que les enviaban al celular del capitán. Hola, papito. Espero que llegues bien, que Dios te siga bendiciendo y por favor tráeme un pingüino. Eran mensajes muy privados y todo el mundo en esos momentos se quedaba como quieto, así como escuchando esos mensajes, como mensajes de otra dimensión, como que el mundo siguió funcionando allá, pero uno está en una realidad completamente distinta. En ese espacio congelado en el tiempo, los marineros mataban las horas con el saxofón o los videojuegos. Mientras tanto, Nicolás huía a su duelo, grabando paisajes y animales que quitan el aliento, pero sobre todo, persiguiendo a Natalia con su cámara hasta lugares que jamás había pisado el ser humano, como esas bellas durmientes a las que ella mapeaba desde el cielo con su dron. Es como despertar esos lugares que no están registrados en los mapas todavía. Y cuando se habla de despertar bellas durmientes es justamente ir a esos lugares que están en blanco en los mapas y empezar a hacer la cartografía de esos sitios. Lo que yo he visto con el dron es la capa de hielo que recubre algunas zonas se ha encogido bastante en varios puntos y lo que nosotros queremos verificar justamente es qué relación existe entre lo que ha sucedido últimamente en Antártida con el cambio climático. Lo que no sabía él es que filmando a Natalia y a esas bellas durmientes que agonizan frente a ella, estaba mirándose al espejo y preparándose para enfrentar el fantasma de su propio duelo en medio de la nada. Un día me bajo de ese buque a un Zodiac, llego hasta un islote
de pronto comienza a caer como una llovizna de nieve, se me empaña el lente de la cámara, yo saco un pañuelo, limpio la óptica, me quito mis gafas, las limpio, me limpio la cara y de pronto el olor de mi padre entra por mi nariz porque era un pañuelo de él que mi madre había puesto en la maleta. Yo de pronto me quiebro absolutamente y lloro durante unos 20 minutos y de repente como que me saco algo muy, muy hondo, ahí muy profundo. Ya más ligeros de emociones, visitaron Bahía Fields, el lugar donde están las estaciones científicas de países que se disputan el control de la Antártida, como Rusia o China, y donde lo recibieron con el calor humano de quienes llevan mucho tiempo sin ver a nadie más. Y entonces nos recibieron con un lechón asado, vino, una fiesta total, como que no, los amigos colombianos, qué sé yo. No importaba si eran colombianos o de Tailandia, lo que querían era ver gente nueva. Allá mismo, entraron a una iglesia ortodoxa que construyeron los rusos en el fin del mundo, como para terminar su duelo o rezar por un continente blanco que el hombre ha ido llenando de lodo, chatarra, basura y contaminación. Es anárquico, es como que una estación acá, otra acá, tubos por acá, cosas. Y de eso hay un plano en la película que yo lo puse muy adrede porque me parecía que dentro de 10, 15, 20 años, eso que yo vi de esa manera anárquica, dentro de 15 años, va a ser una ciudad. Esto es lo que va a pasar con el continente más adelante. O sea, si todo el mundo quiere venir a construir su propia infraestructura, pues, ¿para dónde vamos? La capacidad que tenemos nosotros para degradar un ecosistema es gigante y es una velocidad enorme. Después de más de 2 meses lejos de su casa y de ver cómo la civilización se está tomando la Antártida poco a poco, Natalia se despidió en un helicóptero y se fue a seguir sus investigaciones desde Bogotá. Nicolás volvió a cruzar en barco el mar de Drake y aunque ya tenía imágenes alucinantes, volvió al poco tiempo a la Antártida, esta vez en el último vuelo que hizo la NASA para documentar esas amputaciones que las altas temperaturas están causando en la Antártida, como si fueran un cáncer tan letal como el que se llevó a su papá. Ellos estaban analizando una grieta muy grande que se estaba produciendo en un iceberg que se iba a desprender. Pude estar en ese vuelo rasante de 14 horas en donde ellos estaban analizando esa grieta. Eso es la cosa más rara que yo he visto en toda mi vida y ha sido el iceberg más grande del que se tiene noticia hasta ahora. El iceberg que se desprendió es del tamaño de Bogotá. Yo pude presenciar algo que ya no existe, porque esa grieta ya se desprendió. Con las últimas imágenes en el bolsillo del glaciar más grande que se ha desprendido en el mundo y esa grieta en el corazón de la Antártida, su película estaba lista. Era un duelo por el fin de un mundo, el mundo blanco y roto, donde Natalia olvidó un amor y Nicolás despidió a su papá. A su regreso, Natalia también despidió a su papá, que murió de cáncer. Nicolás estrenó su película en Buenos Aires, la proyectó en la Cinemateca como lo mejor del 2021 y ya anda metido en otro largometraje sobre el poeta León de Greiff. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.